monte en las sierras de Tacotalpa y precisamente en el poblado que se llama Libertad. Aquí pueden ver todas las montañas de por allá y está el pueblo por acá. A lo mejor ahí está el pueblo y queremos compartirles un mensaje desde esta montaña. Enviamos un saludo a nuestros hermanos de acá de Villa y precisamente al pastor Isaí Ortiz. Aquí es una obra que quieren hacer de misiones. Aquí estamos con los líderes. Sin embargo, yo quiero compartirles ese mensaje. En Génesis capítulo 22, versículo 14, dice dos cosas muy importantes. Habla de Jehová Jireh. ¿Se acuerdan cuando Abraham subió el monte Moría, donde sacrificó? Estaba listo, dispuesto para sacrificar a Isaac, donde el Señor proveyó un carnero como sustituto de Isaac. Eso nos dice mucho. Pero al final de ese pasaje dice algo. Dice, en el monte del Señor será provisto. En el monte del Señor será provisto. Y la palabra en hebreo que se usa aquí es Jireh. En inglés decimos Jireh. Jireh. Esta palabra Jireh significa proveer, significa también ver. Normalmente nos enfocamos sobre la palabra proveer, pero también es importante enfocarse sobre la palabra ver. La palabra ver, que significa Jireh, significa manifestación de Dios. Significa que Dios será visto. En el monte del Señor, Él será visto, y en el monte del Señor se proveerá. ¿Ok? Se proveerá, será provisto. En el monte del Señor será visto Dios. En el monte del Señor será provisto. ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Qué está significando la palabra monte ahí en ese pasaje? Las montañas eran lugares de adoración a Dios. Eran lugares de sacrificio. Y precisamente Abraham había llevado a Isaac en este monte para ofrecerlo en sacrificio. Esto quiere decir, en el monte es un centro de adoración, en el monte es un centro de sacrificio, de ofrecimiento. Cada vez que veamos la imagen de un monte, pensamos en un sacrificio, pensamos en adoración, pensamos en entrega, pensamos en esfuerzo para darle todo a Dios. Entonces podría yo leer ese pasaje así: en el lugar del sacrificio, en el lugar de la adoración, en el lugar del ofrecimiento a Dios, en ese lugar Dios se va a manifestar y en ese lugar Dios va a proveer. Dios se va a manifestar, Dios se verá, Dios se va a manifestar. Y como dice la palabra provisión ahora que vamos a tratar, no solamente significa que Dios provee económicamente, pero Dios también provee salud, Dios provee bendición, Dios provee salvación, y Dios provee sanidad, y Dios provee libertad. En el monte de Dios será provisto. El Señor será visto, será manifestado, pero también en el monte del Señor Él proveerá. Y recuerdan que en un monte tal como ese monte Moría, el Señor Jesucristo, ahí en Golgotá, se ofreció enteramente a la humanidad. Por Dios, dice, por medio del Espíritu Eterno se ofreció al Padre, donde dispuso su vida por la vida de los que no conocen a Dios, para proveer, número uno, la salvación, para proveer por sus llagas la sanidad, para proveer el traspaso del mundo de las tinieblas al mundo de la luz, y para proveer sobre todo la reconciliación con el Padre. Entonces, amado hermano, en el monte del Señor será provisto, y en el monte de Jehová el Señor será visto y será manifestado. Es en ese lugar de comunión con Dios, es en ese lugar de esfuerzo, es en ese lugar de sacrificio, de total entrega, de muerte de sí mismo, donde Dios se manifiesta. La montaña representa un lugar de devoción, de entrega, de sacrificio. En este lugar será manifestado.
Eso quiere decir que la montaña no es un lugar físico como lo estamos viendo, sino que la montaña es un estado espiritual. Cuando tú estás en las alturas, en la montaña, es cuando tú estás orando, cuando tú estás buscando a Dios, cuando tú te estás sacrificando, cuando tú estás entregándole algo a Dios. Cada mañana, mañana tras mañana, día tras día, entregando algo a Dios. En este lugar, en este estado espiritual, ahí será provisto, pero también ahí Dios será manifestado. Entonces llamamos ese tema Moría, donde Dios es manifestado y donde Dios provee. Pero recuerden también que ahí en Golgota, en un monte, no tan lejos del monte Moría, el Señor Jesucristo fuera de la ciudad fue llevado al matadero como un cordero, donde lo crucificaron para el perdón de mi pecado y de tu pecado. Y en esta tarde quiero decirle que Dios quiere proveer salvación a tu vida, quiere proveer sanidad a tu vida y quiere proveer la liberación a tu vida y quiere proveer también su manifestación, su persona a sí mismo en tu vida. Es solo rendir tu corazón y decir: Señor Jesús, yo me entrego, porque en el monte es el lugar de la entrega. Entrega su vida a Él. Pero también, si ya eres creyente, hay que volver al monte, a las alturas espirituales, para estar en contacto con Dios. Hay más que decir sobre esto, pero les dejo. Moría, Dios es visto y Dios provee. Chao.